Welcome. We are so pleased to bring together so many people across so many time zones for a lively discussion about how Barcelona and Bogota are trailblazing new paths in democratic participation and governance at the local level. While our collective gazes may be fixed on the national elections taking place in at least 64 democratic countries this year, we can't lose sight of the fact that local democracy is the level of democracy in which most human beings participate. And it's where some of the most exciting experimentation and innovation in democracy beyond elections is taking place. My name is Laura Ryan, and I run the Berggruen Institute's Renovating Democracy program. The Berggruen Institute is an independent global think and action tank developing foundational ideas to shape the political, economic, and social institutions for the 21st century. What distinguishes BI is its interdisciplinary, future-focused approach. We step outside the usual Western intellectual lanes, reaching beyond academic disciplines, social silos, cultures, and partisan dispositions to rethink democracy, capitalism, the relationship between the natural and man-made world, and humankind in the context of new and emerging technologies. With offices and a network of thinkers around the world, Berggruen Institute aims to forge new conceptual frameworks to meet the challenges and harness the opportunities of the arriving future. We are so very fortunate to include your host today, Joe Matthews, among our network of thinkers as a Renovating Democracy Fellow. But that is just one of his many titles. He's also founder and columnist for Democracy Local, a new planetary publication devoted to local democracy, and the co-president of the Global Forum on Modern Direct Democracy, which gathers this coming May 13th to 18th in Bucharest. On top of that, he has time to also write a column as a syndicated California columnist and democracy editor at Zocalo Public Square, a media NGO in LA. And prior to that, he was a reporter at LA Times and the Wall Street Journal. And he's written 3 books, 2 of them about former Governor Arnold Schwarzenegger. Joe will lead our panel of distinguished guests in a discussion before opening it up to all of you for some Q&A. Please use the Q&A function at the bottom of your screen to submit questions for Joe and the panelists. Without further ado, I'll turn it over to Joe. Thank you, Laura. Buenas tardes, Bogotá. Buenas tardes, Barcelona. Buen día, mundo. ¿Cuál es la ciudad más democrática del mundo? Si responderíamos a esta pregunta hace 150 años, podríamos estar hablando de Birmingham, en Inglaterra. A finales del siglo XIX, Birmingham era a menudo llamada la ciudad mejor gobernada del mundo. Tenía un gobierno progresista, con bibliotecas gratuitas, abiertas para todos, museos públicos, arte público, saneamiento mejorado y apoyo a los pobres. Movimientos sociales ayudaron a gobernar la ciudad bajo una filosofía llamada el Evangelio Cívico. El Evangelio Cívico surgió con un predicador, es palabra difícil para mí, predicador independiente y no conformista, no parte de la Iglesia de Inglaterra, George Dawson, quien dijo, una ciudad es un organismo solemne a través del cual deberá fluir y en el cual deberán formarse todos los fines más elevados, más sublimes y más verdaderos de la naturaleza moral del hombre. Además, Dawson veía a las ciudades como una forma de comunidad más cercana, significativa y fuerte que una nación o una religión. Esa parte del Evangelio Cívico informa nuestra discusión hoy. Los estados-nación están experimentando declives democráticos y no han podido resolver los mayores problemas del planeta. Así que la gente está buscando protección, democracia y soluciones de problemas a nivel local. Esto plantea la pregunta,
cómo hacemos nuestras comunidades y ciudades más democráticos. Tenemos 5 panelistas, Indira Latorre y Felipe Rey en Bogotá, Mark Serra y Adrià Duarte en Barcelona. Francesca Bria está aquí. Quizás ella representa esas partes del mundo que lamentablemente no son Bogotá ni Barcelona. I'm going to switch to English now to ask questions and introduce each panelist as I ask them a first question. So I'm going to start with Marc Serra Soler, born in Barcelona, currently president of the Climate Action Area and the deputy for participation in the Barcelona Provincial Council. In 2019, he was elected councillor for citizenship rights and participation in the Barcelona City Council. He was there until May of last year. During his international tenure, he played a pivotal role in Barcelona's successful bid to become the first European capital of democracy. A title still holds. You can participate in events this month in that. Mark, what makes Barcelona a capital of democracy? Is it, processes? Is it culture? Is it planning? Is it the stuff you've done in public spaces or online? What's it like to be a capital of democracy? What qualifies you as such? Bueno, muchas gracias Joe, gracias Laura también por la introducción, saludaros a todos, gracias por invitarnos en este maravilloso webinar, en este diálogo con excelentes panelistas también, gracias al Instituto por todo el trabajo que está haciendo. Bueno, Joe ha hecho una introducción muy generosa con Barcelona y también con mi trayectoria, ¿no? Y con mi contribución. En todo caso, creo que la pregunta es una pregunta pertinente y que puede ayudar también a abrir un poco el debate que se plantea en estos términos, ¿no? tan sugerentes de cuál es la capital, ¿no? de la democracia en el mundo. Y yo creo que lo más interesante quizás es entender el por qué hay ciudades, ¿no? en las que hay un dinamismo democrático mayor, ¿no? Y cuáles son las condiciones para que esto suceda en otros lugares, ¿no? Quizás la primera aportación es que lo de Barcelona y la democracia no es algo nuevo, sino que es algo que viene en la historia de la propia construcción de la ciudad. No tengo mucho tiempo para desarrollar la respuesta, pero podríamos hablar desde el movimiento libertario, ¿no? Anarquista de los años de finales del siglo XIX, ¿no? Y como desde los Ateneos, ¿no? Se hacía, desde los barrios, ¿no? Se hacía, pues se formaba, ¿no? Sobre la democracia, ¿no? Podríamos hablar del movimiento obrero también, podríamos hablar también del movimiento antifascista, que era un movimiento profundamente democrático, ¿no? En tiempos de la dictadura franquista y de la guerra civil. Podríamos hablar también del movimiento vecinal, ya en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, como las asociaciones de vecinos, ¿no? Eran el germen, ¿no? A través del cual se construyó pues gran parte de los equipamientos públicos, ¿no? Se mejoró el espacio público, ¿no? Se dotaron, ¿no? de inversiones a los barrios. Pero seguramente que quizás lo que más nos interesa es el tramo final, ¿no? Y qué ha pasado en los últimos años, ¿no? Quizás desde 2015 hasta ahora en Barcelona, que hace que este dinamismo que siempre ha existido en la ciudad. Barcelona es una ciudad con 5.000 asociaciones y entidades, 5.000 en una ciudad de 1.600.000 habitantes. Es una ciudad con 76 barrios y que cada barrio, casi cada barrio, tiene un centro cultural, un centro cívico, asociativo y una biblioteca con unos equipamientos de proximidad muy importantes. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, ¿qué ha pasado en los últimos años para que Barcelona haya conseguido quizás el reconocimiento ¿no? de capitalidad europea de la democracia y haya tenido como más visibilidad este dinamismo? Es que quizás toda esta articulación comunitaria, todo este dinamismo cultural, asociativo, que siempre ha tenido la ciudad, pues por una vez se han abierto espacios institucionales, ¿no? Desde 2015 hasta ahora, sobre todo
a raíz de la llegada de Barcelona en Comú, de una candidatura ciudadana en el gobierno de la ciudad de Barcelona, pues se abrieron espacios institucionales para canalizar todo este dinamismo y esta propuesta. Lo voy a intentar explicar en 5 minutos porque queremos también escuchar a los otros panelistas que seguro que tienen muchas aportaciones a hacer, ¿eh? Pero básicamente lo que hicimos desde el gobierno de la ciudad fue sumar a todos aquellos espacios de participación que ya existían y que existen en cualquier ciudad, los órganos de participación, los procesos participativos, que en el caso de Barcelona eran bastante ricos, ya existían previamente y eran bastantes, había unos 200 órganos de participación en Barcelona, sumar procesos de más radicalidad democrática, ¿no? Quizás procesos de democracia directa, ¿no? ¿Cómo se ha concretado esto? Pues, por ejemplo, a través de las iniciativas ciudadanas, para tratar justamente que de abajo hacia arriba, from top to down, ¿no? Al revés, from down to top, ¿no? De alguna forma, pues recogiendo firmas, la ciudadanía pueda desde proponer una consulta ciudadana hasta llevar temas en el pleno del ayuntamiento y discutirlos y defenderlos la ciudadanía a través de la recogida de firmas, o bien iniciar un proceso participativo, convocar una audiencia pública, ¿no? Activar los mecanismos de participación. Esto se ha hecho con cuestiones muy locales y que hasta entonces estaban como muy invisibilizadas, pero que se ha conseguido que de alguna forma afloren en el debate público. Por ejemplo, la mejora de un centro hospitalitario en el barrio del Raval, en el centro de la ciudad, ¿vale? Un centro hospitalitario, un centro de salud que estaba en muy malas condiciones y que los vecinos recogiendo firmas consiguieron llevar este tema en el pleno, pues con 3.750 firmas. Con el nuevo reglamento de participación, los vecinos pueden intervenir en el pleno, llevar un tema a discusión y conseguir, por lo tanto, la inversión para hacer el traslado de este centro hospitalario. Este es un ejemplo que ha llevado mucha articulación vecinal y que ha permitido pues, encauzar un conflicto que estaba muy olvidado. O inversiones en otros barrios quizás más periféricos, el puente de Santander, ¿no? Que era un barrio un puente que conecta dos barrios que están como muy aislados en la ciudad y que no recibía la atención mediática ni la atención de los partidos políticos suficiente para que se invirtiera el dinero necesario, ¿no? para desencallar este déficit, y que a través también de las iniciativas ciudadanas, de la recogida de firmas, se ha podido activar pues un debate en el Pleno para resolver esta cuestión y para hacer la inversión y las obras que de hecho ya terminaron hace unos meses. Estos son 2 ejemplos de muchos, ¿vale? De cómo se ha activado estas iniciativas ciudadanas. Luego, otros mecanismos de democracia directa que se han utilizado en el Ayuntamiento de Barcelona son quizás más conocidos, que son los mecanismos de presupuestos participativos. Nosotros en Barcelona nos inspiramos en la experiencia sobre todo de Lisboa, también la experiencia de París. Hicimos presupuestos participativos con 30 millones de euros, centrados en inversión, sobre todo, con proyectos desde 50.000 euros hasta 150.000 euros, hasta 1,5 millones de euros cada uno de los proyectos. Nos presentaron 2.000 proyectos, acabaron seleccionados 76 después de una votación popular. La ciudadanía no solo proponía, sino que directamente decidía, votaba cuáles eran las inversiones que tiraban hacia adelante. Quedaron seleccionados 76 proyectos de mejoras de escuelas, sobre todo, mejoras del espacio público, para construir más zonas verdes, para mejorar parques, para mejorar también equipamientos deportivos, ¿vale? Esta fue la primera experiencia de presupuestos participativos de Barcelona. No me extendo porque son conocidos los presupuestos participativos y la verdad es que lo que hicimos fue muy parecido a lo que ha estado haciendo, como decía, Lisboa o París. Y luego quizás la última de las innovaciones que hemos llevado a cabo y que quizás es más sugerente es la de las asambleas por sorteo, las asambleas ciudadanas. Antes Joe decía cuál es la ciudad, ¿no? más democrática, y hablaba quizás que si miráramos la historia hablaríamos de Birmingham, creo que he entendido. Yo diría, si vamos un poco más hacia atrás, ¿no? Vamos al siglo V antes de Cristo, ¿no? Hablaríamos seguramente de Atenas, ¿no? Y de cómo Atenas utilizaba la antigua Atenas, ¿no? Utilizaba el sorteo para
de alguna forma, limitar el poder que tienen los grupos de interés, ¿no? Y promover que la ciudadanía pues participe en la vida política, ¿no? También la ciudadanía no organizada, que quizás es uno de los retos más grandes que tenemos. Y esto lo hemos estado trabajando con 2 asambleas ciudadanas, una asamblea de jóvenes, que la hicimos justo después de la pandemia, que fue una experiencia muy interesante, en la que los propios jóvenes elegidos por sorteo, garantizando una diversidad de la muestra con la que trabajamos, de los 100 jóvenes con los que trabajamos durante 6 meses, priorizaron la salud mental en los jóvenes como un tema focus, ¿no? En el que hacer políticas públicas, y lo hemos hecho también con una asamblea climática, como otras asambleas climáticas se han hecho en otras ciudades europeas y de todo el mundo. Yo solo lo último que quería decir es que todo esto evidentemente ha ido acompañado de tecnología, ¿vale? La tecnología es muy importante en la innovación y hoy tenemos la suerte de tener a panelistas extraordinarios que saben muchísimo de esto, entre ellos Francesca Bría, con quien compartimos gobierno también y muchas de las iniciativas. Pero de alguna forma quería destacar que cada una de estas innovaciones no se han podido hacer gracias también a la introducción de tecnología, que hoy toda la participación de Barcelona pasa en el Decidim, que es la plataforma de participación de Barcelona, pero que Decidim es una herramienta, no es un objetivo, ¿no? Es una herramienta que nos sirve a nivel de rendición de cuentas, de trazabilidad de todo el proceso participativo, pero que creemos, y creo yo personalmente, que la democracia es debate, es deliberación, y que la deliberación donde mejor se produce no es en la esfera digital, sino que es sobre todo en los espacios presenciales. Y nada más que esto, seguro que tendré oportunidad de poder intervenir más adelante, y disculpad si me he excedido un poquito. Gracias. Thank you, Mark. We go from Barcelona. Barcelona certainly has a lot to talk about, to Bogota, but there's also a lot to talk about. We'll start with Indira Latorre Gonzalez, a senior lecturer at the Universidad del Rosario in Colombia, co-director of the International Democracy R&D Network. I'm a proud member. She also knows Barcelona. She holds a doctorate in law from Pompeu Fabra University of Barcelona, and as well as a master's degree in administrative law from the University of Rosario. Her areas of expertise include democratic theory, democratic innovation, political legitimacy, and better regulation. Indira, I wanted to ask you 2 questions, actually, related questions in the Bogota context. Bogota has a reputation for innovation and democratic practice and mobility, the Transmillennial bus line, perhaps most famously, and also in data. I wonder, first I want to ask you about innovation, then regulation of democracy and participation. But in innovation, I mean, where has Bogota succeeded? Where has it made the most progress? What innovations really stand out there? Ok, Joe, muchas gracias por esta invitación, y estoy muy feliz de estar acá y compartir este webinar con todos ustedes. Y debo decir que me siento muy feliz también de estar pensando y aprender mucho más de Barcelona. Y recuerdo, Joe, Marc, por todo lo que dices ahora, de verdad que mis mejores años han sido en Barcelona. Y ahora con todo lo que decías, siento que son unas ciudades primas, no hermanas. Pero sí son unas ciudades muy interesantes, porque ojalá aquí al final podamos como tener una comparación interesante, y ya lo vamos a ver. Pero yo, tu pregunta, yo creo que Bogotá es una ciudad, siempre lo he pensado así, y ahora lo voy a decir porque es una ciudad que tiene una capacidad de reinventarse. No sé si es algo cultural también colombiano, pero la reinvención y el poder salir de las crisis y poder aprender de ellas, creo que nos hace culturalmente proclives a la innovación. Esto lo digo además diciendo, y todos sabemos, Bogotá no es Barcelona. Bogotá tiene 8 millones de habitantes aproximadamente. Y estamos en un contexto de unas condiciones sociales y económicas pues que no son Barcelona, ¿no? No son Barcelona, pero son en algún sentido. Ahora lo voy a decir, y quizás Felipe puedes andar más en ello, porque creo que tenemos unas similitudes, y me siento muy bien porque uno ve que Bogotá es una ciudad
que es capaz de reinventarse porque mira más allá, mira a otras ciudades, aprende de ellas. Entre otras, Bogotá quiso volverse la capital mundial de la bicicleta en pandemia, ¿no? Nada fácil por una mujer alcaldesa que invirtió, digamos, muchos recursos para que Bogotá tuviera otra forma de movilizarse y ustedes ven y la ciudad se transformó en los años de pandemia con el uso de la bicicleta. Esto también para relacionar algo muy significativo, es que lo urbano y la movilidad están muy atados a cómo funciona una ciudad democráticamente, a cómo logra cumplir esos principios democráticos. Una ciudad que puede movilizarse, puede conocerse a sí misma y va a tener más interés en participar. Porque eso es otro, un problema que yo advierto en ciudades grandes. Creo que no es lo mismo y me gustaría que pudiéramos pensar en eso. Yo que viví en Barcelona, no es lo mismo y siempre el tamaño importa mucho en democracia. Piensen en Atenas, cuando pensábamos en Atenas, quizás miremos ahora después que decías yo en Birmingham, ¿no? El tamaño que tanto nos influye. Creo que Bogotá ha tenido unas innovaciones muy interesantes y han sido bastante exitosas. En términos de movilidad, pues el tema de las bicicletas, pero también en todo el tema de datos, ¿no? Bogotá ha sido una ciudad que ha tratado desde el 2000 más o menos, yo diría que empezó toda una serie de transformaciones digitales en términos de construir un laboratorio de innovación pública, en términos de construir una plataforma de datos abiertos, de ingresar a la gobierno abierto, ¿no? A entrar a la organización, a la Open Government Partnership, ¿no? De entrar a Bogotá a ser parte de esos, a seguir esos principios. Solo les pongo un ejemplo. Bogotá cuenta con una plataforma de datos abiertos que tiene ya todo un conjunto más o menos de 2.000 conjuntos de datos con todos los temas de ciudad. Bogotá tiene presupuestos participativos también aproximadamente desde hace unos 5 o 6 años empezaron a tener mucha acogida. Maneja aproximadamente 1.3 billones de pesos todas las localidades y ha tenido un apoyo, digamos, en términos digitales muy importantes. Han sido muy exitosos, ¿no? También, como decías, Mark, estos presupuestos participativos permiten tomar decisiones, ¿no? A la ciudadanía directamente, proponer lo que se quiere hacer, la inversión, y también decidir finalmente en qué se quiere invertir el dinero. Y por supuesto, hay una innovación que es muy significativa, y quizás Felipe más adelante también va a hacer alusión a esto, pero es también que Bogotá se convierte en una de las primeras ciudades en Latinoamérica para aplicar el sorteo en asambleas ciudadanas. Y no solamente así, sino que puede innovar en no hacer en una sola asamblea ciudadana, sino en ir un poco más allá y es crear un propio modelo de asamblea ciudadana que se llama el modelo de asamblea ciudadana itinerante, con el fin de que no sea una asamblea one-off, sino que sea una asamblea que tenga un ciclo político y que transcurra durante un ciclo político de 4 años, ¿no? De esta manera también permitiendo como la mayor participación. Yo cerraría por ahí porque quiero también escuchar y poder como entrar en el debate después. You're mute, Joe. Sorry, pardon me. That I was muted. The same question about regulation of participation in Bogotá. The big question for so many cities, how do you regulate it? How do you, people want to, well, sometimes they want to make it open and accessible, but also manageable, efficient, controlled. How has Bogotá handled that? And how do you, and Okay, if you have a sense of how does that compare? To the yes, extent that you okay, can to absolutely. Barcelona? Yeah. Okay. Yes, es una pregunta muy importante, Joe. En términos de regulación, yo siempre lo he visto, digamos, en regulación uno puede pensar en dos mundos distintos, ¿no? El que no regula, porque permite que se autorregule la participación ciudadana, y el que regula mucho,
queriendo estructurar todo un sistema de participación. Bogotá está en ese segundo sistema en el que ha hecho una regulación muy completa, existe un marco normativo muy construido acerca de cómo es la participación ciudadana. En mi criterio, ese no es el mejor esquema, ¿no? Yo desearía que fuera algo más flexible. Claro, no es que esté todo regulado, la participación ciudadana, digamos, no estoy diciendo que sea rígida, ¿no? En un sentido, pero sí tenemos un marco normativo muy grande, o sea, casi que tienes que volverte un experto en participación ciudadana si quieres conocer cómo funciona la participación ciudadana en Bogotá. Esto me lleva a otra pregunta o a otra cuestión que yo creo que es fundamental aquí y es hasta qué punto la participación ciudadana tiene que convertirse en un proceso tecnificado que termina generando cargas administrativas, ¿no? Y aumentando los costos de la participación. Y entonces luego creamos un castillo kafkiano gigantesco donde tenemos que crear instancias y crear más autoridades y más autoridades para poder manejar la participación. Esto yo creo que es un tema fundamental. Entonces, yo diría que la respuesta corta, Bogotá tiene un sistema de regulación y una política pública de participación ciudadana muy fuerte, digamos, explícita en hard law, it's not soft law. Y sí, yo lo dejaría así. Okay, thank you so much for that. I will turn now away from Bogota and Barcelona, but someone who knows Barcelona very, very well. And it was interesting that the Citizen Assembly, the itinerant Citizen Assemblies in Bogota were produced by the Demo Lab, the Bogota Open Council Laboratory. Francesca Bria knows a lot about labs and experiment and data. She's one of Europe's leading digital policy experts. She's an innovation economist and works at the intersection of technology, geopolitics, economics, and society. Before her current role, she's president of the Italian Innovation Fund. She was the chief digital technology and innovation officer of the city of Barcelona, also advisor on next generation internet innovation policy to the European Commission. And she's been led sort of major sort of European innovation research projects such as Decode, which is an effort to reclaim citizens' data, sovereignty, and dissent, a Europe-wide project on digital democracy and economic empowerment. Francesca, my first question is, to what, how did Barcelona, I remember reading a paper of yours in 2017 you co-authored, Rethinking the Smart City, about how cities can regain control. To what extent did Barcelona figure that out? And if so, you know, how did it do it? What can other cities sort of take away from what Barcelona did, and kind of getting back control of data and tech? Thank you, Joe, and thanks everyone. It's really a pleasure to be here and participate in this conversation. So I think I will start from where both Mark and Indira left, because I think basically they made it very clear. I will talk about the case of Barcelona, but as you said, I've been active. Also, when I was Chief Technology Officer in Barcelona, I was working with a coalition of CTOs around the world, actually. And then I went to work for the United Nations on digital cities and digital rights. And I started a couple of years ago work with the city of Hamburg, which I'm now bringing to a national level in Germany. So I accumulated somehow different experiences in different cities and looking at how things are different, but also similar. And I think in the case of Barcelona, what struck me and what actually made me really willing to go to work for the mayor of Barcelona, Ada Colau, and to contribute to the participatory democratic experiment was really that the whole process started from social movements, as Mark was saying in his first input, on citizen active participation, and also their capacity to bring forward new models, and I would say innovative models of self-organization and also self-management of
public infrastructures, let's say social infrastructures and public goods, what of course Barcelona en Común refers as managing the commons. And I think this was very strong when you look at education, when you look at innovating, democratic innovation of education, healthcare, housing, that of course was a flagship project of the Mayor Ada Colau, and then also affordable housing, meaning affordable housing as a right to people, and also the fight against climate change. So this question of reclaiming public space for citizens and reclaiming a green, livable, democratic city for all. Now, I think this is really, in the case of Barcelona, at least from my interaction with that city government and those movements for 4 years, was really a bottom-up process. And I think, you know, obviously we have to praise, and I think in every city this is really important, the mayor's role. In that case, we had a hero of democracy, which was Ada Colau. I mean, we have to understand that she was brought into power, the first female mayor with a very radical social agenda, brought into power by a citizen coalition, so a very innovative process. But then I have to say they also kind of managed to institutionalize some of those processes, as also Mark was saying, you know, about some processes of institutionalization. And I think this was also a question of Indira, how far the processes of institutionalizations have to go. But I would say, you know, obviously, in the case of Barcelona, we almost had a kind of like really rethinking radically, yes, this kind of question of what is the public? Who owns public spaces, but also who owns the political space of participation. And of course, if you vote into power politicians that are willing, you know, of course, to radically be confronted with this kind of questions, then you can have, I think, those kind of big experiments. Then coming to my book, Reclaiming the Smart City, and the reason why I was called by the mayor of Barcelona, I was actually in the UK at Nesta that period and working for the European Commission. I was doing something else, and she called me up and she said, do you want to apply your thinking in practice and come to work with us in Barcelona? I think, of course, a very important component of this democratic, participatory democratic experiment was the question of reclaiming the relationship between technology and democracy, but like strongly doing that. I think that we tried to put forward an alternative model to the smart city, a very alternative model to the smart city. So actually putting into question even like just the terminology of the smart city that was basically a big tech agenda selling technology to cities as clients. And then, you know, trying to repoliticize the conversation around data, digital infrastructures, which are critical infrastructures of our times that also mediate public spaces and mediate the provision of public services. And then, of course, concentrating in the question of who owns the data and for whom we mobilize this data, which today, of course, is very, very important when we're talking about artificial intelligence, because obviously, you know, all these cities that need new type of digital infrastructures, data and knowledge, and also the collective intelligence of citizens in order to upgrade their services, to make better their services. I mean, of course, everything should be focused on what we want to change. So healthcare, education, the fight against climate change, public spaces, housing. The car should not be the technology, of course. But then, you know, it makes a difference if you, for example, rethink the ownership structure of digital infrastructures and data. If you make it a common good, if you make it a public good, that can be, you know, creating public value, or if you make it something that it's owned by big technology firms, where the business model of surveillance capitalism, of, you know, all the kind of hyper privatization, or the things we know that don't work, discrimination in the digital economy, are imposed upon you.
So I think we should basically, I mean, in my work, I think I really always start from cities. Even now that I work more for the European Commission at European level or the national government, I always think that if we really want to have a new approach to democracy and to technology and democracy, we need to start from cities and citizens, because that's where you can actually create an alternative model where you devolve power to the people, and you really kind of, you know, you go away from technological solutionism and you tackle the real questions that matter for people, which is again housing, education, public health care, you know, a better, more livable city, public spaces, and so on. Is people may have heard of Decidim, the sort of the online that Barcelona created and has been now used by other in cities in more than 30 countries. It had, last I checked, it had more than 150 registered citizens within Barcelona. If you could describe Decidim briefly and how it may illustrate that sense of the city, the citizens own the space, the digital space. Yeah, I mean, Decidim is a large scale participatory democracy movement, I would say. And as Mark was saying before, the technology is a platform to organize that movement. So the technology is basically there to organize and to, to facilitate citizen participation, citizen interaction. I mean, it can help in the participation of citizens in decision-making, or it can help in participatory budgeting, or it can help in citizen assemblies, or it can help just in creating awareness and exposing, for example, information, creating awareness about some problems that the cities have, and then, you know, kind of create citizen debate and participation from citizens. But I think for us, when we really worked a lot on this project, and you mentioned Decent, which was a project funded by the European Commission that preceded Decidim, where we work with technologists from all around the world, looking at standards, at decentralized infrastructure, at the way to, you know, really guarantee citizen privacy and ownership of data for citizens. There was a really strong need to create an alternative to commercial social media platforms. Because what we see today, and sorry, I go again a little bit in the technology, but I think it's important to make this difference on how Decidim, for example, it's open source, it's privacy enhancing by design, it keeps the data of the citizens, in particular private data, in a cryptographic way protected, so it protects citizen digital rights. It's owned by the citizens of Barcelona and actually globally via an independent foundation. Actually, when we first were in the government, this was owned by the city of Barcelona, open source, and with a big community of developers and citizens that were participating, but it was owned by the city of Barcelona. But then the Decidim community decided to create an independent foundation, even to be more independent from a political power. And I think, you know, I'm stressing this question that we needed an alternative model from the commercial social media platforms, because we are now seeing, you know, how if the data, I mean, how the manipulation of personal information and data and its monetization can target users during elections, can polarize, can create fake news, can be weaponized. I mean, we have seen it. Now we are actually going, as it was said in the introduction, in a year of elections, where it's going to be really absolutely important to be able to propose alternatives way for citizens to exchange views, participate, exchange opinion, and not being weaponized basically by a business model that is really polarizing and extracting people's data and targeting users based on actually, you know, the agenda of the big tech monopolists that own these social media platforms. So this was, like, for us, absolutely important. And this has been created a benchmark.
I mean, it became now the platform de facto used by Europe and that's why also, I mean, Marc, it was given a variety of prizes to the city of Barcelona for Decidim. It was chosen to be the best open source democratic participatory platform for Europe. It's used by the council, by the parliament, and as you said, also globally by many cities and many actually governments and organizations. Now, coming back, I think the point here, although the technology and how you do it, who owns it, how it is developed, what's the governance model, it's absolutely critical. I think the point is not the technology, but it's how, you know, what's the purpose of the technology, and obviously to put it at the service of a progressive agenda where citizens are empowered to basically transform their reality and their political reality and their cities for the better, which is, you know, what really matters. Just maybe one point, Joe, about regulation and resources, because I think you're asking a lot of times this question of regulatory capacity. And I think for me, when I was working in Barcelona, but generally thinking about cities, I think it's a key question because, well, in the case of Barcelona, obviously Barcelona being a city which has some form of a higher level of independence because of Catalonia, they can do certain legal things. They can regulate, they have more regulatory stand and regulatory power than other cities. But I think, you know, cities need to have this capacity to regulate, I think more capacity to regulate, and obviously more resources. Like more resources from national governments and more resources for in the European context, for instance, if we want them to be a stronger political agency, a stronger political actor in this time. And I think we badly need cities with this kind of democratic bottom-up participatory wave to be a really front actors in this moment where democracy is at stake. Thank you, Francesca. I want to go back to Bogota, to Felipe Reyes Salamanca, public law professor at the Pontificia Universidad Javeriana in Colombia, founding partner, project coordinator of the Democratic Innovation Lab, IDEMOS, and author most recently of this very good book, which I've read, El Sistema Representativo. He's also spent some time at the Center for Human Values at Princeton, and yes, this is practically a alumni event of the Pompeu Fabra University of Barcelona, where he has a doctorate in law. Felipe, I want to ask you about representation. Your book is about how our concept of democratic political organizations is too narrow and to broaden it. How does that play out how does representation work? And my impression is that Bogota is actually quite thoughtful about representation. Diverse representation in Bogota, this incredibly diverse city, third largest in South America. What does representation look like there? How does the city make sure people are represented? What are the different ways? Muchas gracias, Joe. Muchas gracias a ti por la organización, todo el esfuerzo que has invertido, Joe, en la organización de este evento, y muchas gracias también al Instituto y a Laura y a mis compañeros aquí en el panel. Voy a decir algunas cuestiones acerca de tu pregunta de la representación. La primera es que la idea principal que yo intento plantear en este libro, y por eso se llama el sistema representativo, es que, digamos, la representación política como se estaba planteada en el siglo XIX, en el siglo XVIII, monopolizada en el Parlamento, en los cuerpos elegidos. John Stuart Mill, por ejemplo, decía, el Parlamento es la arena de la opinión pública. Ese mundo pues ya ha dejado de existir. Y hoy en día lo que tenemos es una multiplicidad de sitios de representación política. Y yo creo que esto es relevante para efectos de la participación en el siguiente sentido, Joey, es el mundo de la participación y de la representación no están tan nítidamente separados como se nos cuenta, digamos, en las historias de manual y en el aprendizaje básico de la democracia
directa, participativa, representativa, no funciona de esa forma. Es decir, lo que llamamos actores civiles, lo que llamamos protesta social, lo que llamamos movimiento social, lo que llamamos voces hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales, cumplen un papel desde el punto de vista de la representación política crucial. Esto creo que es relevante en términos de inclusión, es decir, yo creo que tenemos una inclusión mayor que en los sistemas de representación de hace décadas, pero también es un llamado a la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad representativa, creo yo, no solamente recae en los cuerpos elegidos, sino si yo voy a asumir una vocería en redes sociales, yo tengo que actuar de forma responsable. Si yo estoy actuando como un representante, o en la calle, o en la sociedad civil, o en las organizaciones civiles, es también un llamado en ese sentido. Como la pregunta que tú hacías concretamente acerca de Bogotá y la articulación entre la representación y la participación, quisiera hacer antes también la siguiente reflexión, antes de hablar específicamente de Bogotá, y es, en el mundo de la participación, creo yo, esta es una postura también, por supuesto, alguien puede no estar de acuerdo conmigo, pero yo siempre he pensado que el mundo de la decisión política, el mundo de la participación, el mundo de la voluntad política, no es una especie de universo de expansión, digamos. Lo que quiero decir es que para que alguien tenga poder, a veces alguien tiene que perder poder. Esto creo que es muy relevante porque creo que es algo que hemos olvidado en nuestras zonas de confort de la participación. Nuestras zonas de confort. Yo creo que tenemos que hablar, claro, tenemos que seguir hablando de instancias de participación, tenemos que seguir hablando de nuevas formas de participación, pero también tenemos que comenzar a hablar de sesiones de la representación, o sea, de la otra cara de la moneda, es decir, ¿de qué poderes se desprenden instituciones representativas tradicionales porque en últimas, pues estamos hablando de poder político, en últimas estamos hablando de eso. Entonces, eso me parece una reflexión muy importante. En algún punto, Joe, y esto, en algún punto hay una especie, es como un río que llega a un océano. Ahora estoy leyendo un libro bellísimo, por acá lo tengo, de David Van Reybrouck sobre el Congo. David Van Reybrouck que tiene otro libro estupendo que se llama Against Elections, pero este libro sobre el Congo es bellísimo. Entonces estoy pensando en el río. Así como un río desemboca en el océano, en algún punto también la discusión acerca de la participación tiene que desembocar en nuestra reflexión acerca de la organización pura y dura de nuestras democracias. Es decir, en cómo pensamos nuestros parlamentos, en cómo pensamos nuestras cortes, en cómo pensamos nuestros bancos centrales, en cómo pensamos la separación de poderes. Puede que la participación comience como un río, pero en algún momento tendrá que llegar a ese gran océano vasto y difícil y profundo de la reforma institucional y del cambio democrático. Dicho esto, puedo hacer una reflexión acerca de Bogotá que espero que no me tome mucho tiempo. Yo creo que Indira ha presentado algunos adelantos de la ciudad. Yo quisiera añadir lo siguiente. A ver, cuando hablamos de democracia, si a mí me dicen un sinónimo de democracia, yo pienso en igualdad. Yo creo que la igualdad es el principio normativo de la democracia, es su principal aspiración, es su principal aspiración. Yo creo que Bogotá ha emprendido una lucha, digamos, en las últimas décadas muy importante contra la desigualdad, contra la pobreza, que son temas de la democracia, no son temas ajenos a la democracia y creo que en ese campo hay avances importantes. Pero tratemos de circunscribirnos específicamente en el campo de la representación y de la participación, de la representación, que era lo que tú me preguntabas, ¿cómo funcionan esas representaciones en Bogotá?
Yo creo que Bogotá tiene una vida democrática activa, por supuesto, tiene instancias elegidas, por una parte, que forman la columna vertebral del sistema representativo de la ciudad, pero tiene también una capa, Joe, muy espesa, y esto tiene que ver con lo que decía Indira acerca de la regulación de representaciones descriptivas o representaciones de grupos en distintas instancias de la sociedad civil. Representaciones de mujeres, representaciones de jóvenes, representaciones de adultos mayores, representaciones de usuarios de bicicleta y demás, de lo que también Marc llamaba sociedad civil organizada. Y creo que ahora, y en esto me gustaría hacer énfasis, ha emprendido un camino desde hace unos años muy interesante y que yo creo que se va a potenciar en los próximos años en búsqueda de una representación no tanto de grupos, sino más de interés público, de intereses comunes, que es lo que creo que, como lo decía Marc también, se puede alcanzar por medio del sorteo, y es específicamente un tema de la democracia deliberativa. Yo creo que el sorteo, el caso que mencionaba Indira de la Asamblea Ciudadana Itinerante, pero viene en los próximos años una política muy robusta de fortalecimiento de esta forma, que no es una forma de participación, es una nueva. Yo concibo el sorteo no como una forma de participación, sino como una nueva institución política, como lo que eran Atenas, como lo decía también Marc. Repito, para que pensemos en instituciones de la democracia. Yo creo que el sorteo tiene que abrirse paso en nuestras democracias, porque creo que, ayer lo decía en una discusión, creo que la forma en que tú conformas un cuerpo político precondiciona el tipo de deliberación que tú tienes. Es decir, tú no tienes la misma deliberación con un órgano político que es el fruto de la autoselección, o que es el fruto de la elección, o que es el fruto del concurso, o que es el fruto de la representación descriptiva, o que es el fruto del sorteo. Dependiendo de cómo tú conformes un cuerpo político, tendrás una deliberación determinada. Yo tengo la convicción de que los cuerpos políticos integrados por sorteo alcanzan una meta que a mí me parece crucial en la democracia del día de hoy, y es abrirnos la oportunidad de cambiar de opinión. Esto que parece tan simple, pero que es tan difícil en el mundo de la participación, es decir, entrar a un lugar pensando una cosa y salir pensando otra. Esto casi nunca sucede, porque casi siempre son escenarios donde yo busco, y esto es importante, persigo una meta, tengo una afectación particular, tengo una idea específica. Esto tiene que tener un lugar, desde luego, en la democracia, pero la democracia tiene que también tener un espacio para el cambio de opiniones, y creo que eso se puede lograr muy bien en instancias aleatorias. Pero con esto, a ver. Thank you, Felipe. I want to, in the interest of time, I want to get to Adria Duarte Grino, who is in Barcelona, but he represents the whole world of cities in this conversation. He's the coordinator of the technical secretariat of the International Observatory of Participatory Democracy. I'm a proud member of that observatory, and which is within the World Secretariat of the United Cities and Local Governments, so the leading sort of municipalism group in the world. It's based in Barcelona. The observatory is an international network of local governments and research centers that seeks to promote participatory democracy and democratic innovation locally. He's also got the obligatory, apparently, for this panel, the majority of this panel, degree from Pompeu Fabra University, and he's a political scientist. Adria, I have a couple of colleagues here at the Berggruen Institute, Jonathan Blake and Nils Gilman, who have a new book out about planetary thinking. It's called Children of a Modest Star. And when you read their book, it's about how we're going to govern the planet. And they talk about deliberate multi-scalar governance. But when you look at what their planetary governance, it's very, very local, involving stronger, higher capacity, better resource local governance of the types Francesca was talking about, that are sort of embedded, that work together, and then within planetary governance institutions,
some of which may have begun to exist and may one day future exist. And I guess, you know, particularly in the context of these two cities, we heard about Barcelona and Decidim and its thing, and you know, Bogota actually is a great exporter of ideas around the Americas. In fact, here in Los Angeles, the most popular kind of public civic event, Cicla Via, where we shut down streets and open the bike, is an idea we completely stole from Bogota. But how close are we? You know, I wonder, I guess really two things. Can you put Bogota and Barcelona in the global context of where cities are going in their democratic governance? And then more broadly, how close are we to building, where are we in the project, which has been a project in different parts of human history, of bringing cities together to jointly try to govern the world? Muchas gracias, Joe, por la oportunidad también de estar aquí. Gracias a mis colegas que han estado compartiendo. Espero no repetir mucho, pero voy a insistir un poco intentar responder las preguntas que me haces. Para empezar, creo que es interesante notar que muchas de estas ciudades que lideran innovaciones democráticas precisamente no son en países que tienen las democracias más consolidadas, digamos. Por ejemplo, hay el caso de Brasil, ¿no? El presupuesto participativo nació en un contexto de un país que salía de la dictadura, unos gobiernos locales nuevos del movimiento del Partido de los Trabajadores, un movimiento sindical y vecinal muy fuerte también, ¿no? Es decir, era una apuesta por un nuevo modelo para superar precisamente una debilidad de la democracia en las instituciones. También había una lógica obvia de redistribución de la riqueza y de repensar el espacio público, ¿no? Creo que el caso de Barcelona también, por ejemplo, 2015, ¿no? Cuando llega el gobierno de Ada Colau, que lanza este proceso, estas candidaturas ciudadanas que surgen de una grave crisis, económica e institucional que hubo, ¿no? En ese momento. Pero me está pidiendo el idioma. Ahora. Y también, por ejemplo, el caso de Bogotá y muchos otros casos, yo creo que sucede, ¿no? Muchas ciudades que están liderando procesos de democracia desde lo local, de innovación de democracias, precisamente porque parten de deficiencias o en las instituciones propiamente representativas, ¿no? Como ha comentado también Felipe, que en ese caso el sorteo puede ser una oportunidad también de hacer una renovación de las instituciones democráticas. Creo que ahora, desgraciadamente, vivimos una crisis un poco en todos lados. Ya no existen esas superdemocracias perfectas. Hay, creo que, democracias más consolidadas y con mejores registros de confianza y de participación, pero en general, el contexto que pedías, creo que el contexto es que también un poco Francesc estaba comentando, ¿no? Es un contexto realmente complicado, ¿no? Vivimos en un contexto de crisis múltiples que se van sumando una detrás de otra, y en estas crisis pues vemos una tendencia, un cierto miedo a que haya una tendencia recentralizadora y también al mismo tiempo autoritaria, ¿no? Vemos que hay esas tendencias autoritarias y recentralizadoras, y aquí es donde lo local tiene que resistir y demostrar innovación, capacidad de adaptación y de innovación entre este contexto. Y luego la crisis general de confianza que hay, que va muy ligado al tema del debate público y del rol que tienen las grandes plataformas, las redes sociales y los algoritmos que van un poco, que nos llevan a esta polarización, a destacar los extremismos, las partes incluso complotistas, ¿no? Y eso genera una crisis de confianza brutal, no solo en la política, en las instituciones, ¿no? Hay una crisis de confianza hacia el mundo académico, lo vimos con la pandemia, ¿no? Hacia las instituciones sanitarias, científicas, hacia el mundo académico. Y es uno de los grandes retos que tenemos sobre la mesa, sin duda, y que afecta totalmente a la democracia, ¿no? Porque la democracia, obviamente, hay la parte de la elección, pero la parte fundamental es este debate público que es necesario para generar esos debates, para poder tomar decisiones, partiendo, por supuesto, también desde las emociones, pero sobre todo también bases racionales, ¿no? Y es sin duda uno de los grandes temas que hay. Yo creo que hay un poco esta lucha de las ciudades en un contexto además de crisis climática, el tema de la vivienda que también se mencionó, creo que es un tema que está en muchísimas ciudades del mundo, la problemática de la vivienda, que está generando además debates generacionales y otras cuestiones que también son muy importantes, y creo que es fundamental, ¿no? Que estos gobiernos locales deben ser parte de esa respuesta a estos desafíos globales desde lo local, y aquí es donde entramos un poco nosotros, es intentar generar alianzas globales de estos gobiernos locales como una oportunidad de esta nueva gobernanza, ¿no? Y es muy complejo, lo estamos trabajando, lo estamos intentando, y es un
y es un movimiento que es muy bonito, pero también es muy frágil y necesita eso de muchas alianzas, de muchas fortalezas. Creo que herramientas como el de Stream creo que es una herramienta muy útil porque es una herramienta que es propiedad de la ciudadanía en modo de fundación y en modo de asociación y que puede ser utilizada desde gobiernos hasta organizaciones. Creo que, como decías tú, ¿no? De pensar la gobernanza global desde la gobernanza de las ciudades. Creo que es muy importante mantener esa alianza también con el mundo de la academia, de las universidades y la sociedad civil organizada. También hay movimientos, pienso en ONGs, temas ambientales, pero también el mundo del trabajo, que también se organizan a nivel global y creo que es muy importante tejer estas alianzas, estas redes, estas redes y organizaciones, fundaciones a nivel global y aquí pues la tecnología es un aliado y tiene sus partes negativas, pero la parte buena es que nos puede ayudar a crear estas alianzas y creo que lo local es fundamental, ¿no? Que los gobiernos locales y los gobiernos de las ciudades son también uno de los fenómenos es la urbanización. Cada vez hay más gente que está viviendo en las ciudades y es un fenómeno que en principio estará claramente para las próximas décadas, sobre todo ya más en el sur global, donde se está concentrando cada vez más la población en las ciudades. También uno de los temas, la cuestión de la migración, que no lo hemos tocado, porque sin duda es un impacto muy fuerte en las democracias también locales, ¿no? Cómo los gobiernos locales atienden a esa nueva población que está residiendo en las ciudades y cómo forma parte de la nueva comunidad política de las ciudades, también es uno de los grandes retos. Así que creo que, bueno, que sin duda tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir tejiendo estas redes, estas alianzas, pensar mucho en la narrativa, ¿no? Cómo fortalecer una narrativa en defensa de la democracia desde esta base local, con todos los temas climáticos, de vivienda, de migraciones, transformaciones sociales. El Pacto para el Futuro que estáis compartiendo en el chat creo que es una de estas propuestas, ¿no? Que estamos en cómo repensar desde lo local, pensar en transformaciones globales. Y es muy importante, nosotros trabajamos mucho para intentar hacer un poco pues, de lobbying a nivel de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, pues porque es muy importante tener la voz, ¿no? Que la voz de las ciudades esté en estos organismos internacionales. Estamos trabajando en ello, pero bueno, hay que pensar todas las alianzas, todas las estrategias posibles para eso, para que en la nueva gobernanza global vemos que a nivel nacional Naciones Unidas está muy paralizada en muchos temas, en muchas crisis no avanzamos. Las lógicas de Estado no están funcionando para resolver muchas de las crisis y aquí lo local, el mensaje es que lo local debe ser un actor fundamental en el siglo XXI de nuevo para que eso sea el siglo de las ciudades que estén resolviendo muchos de estos desafíos. Gracias. Thank you so much, Adria. We've gone over time, but people have said so many interesting things. We want to. I have other questions, but I want to go to the audience questions here, and you know, and also I would note to the audience in the chat, there are different links that are being put up, sort of referencing things that each of the five speakers today has said. Here's the first question from the online environment. How do you win power to implement democratic structures and processes in a city where the city government is resistant to such progressive changes? I mean, Mark, do you have thoughts about that? I mean, is there a path as someone who's worked in was elected in city government? You know, I remember. Gracias. Gracias, Joe. Es una pregunta muy interesante y además muy pertinente, porque hemos hablado de la experiencia de la ciudad de Barcelona cuando Barcelona en Comú estaba en el gobierno, como se ha explicado desde 2015, a raíz de una movilización ciudadana, ¿no? Que llevó a una candidatura ciudadana que se presentó por primera vez a las elecciones, a ganar las elecciones, ¿no? Y a implementar toda una agenda de cambio. Pero en las últimas elecciones, que fue en mayo de 2023, se perdió la alcaldía, ¿no? Y ahora hay otra alcaldía con otra agenda política y, por lo tanto, con el riesgo de que se pueda tirar hacia atrás parte de la agenda democrática, ¿no? Que se estuvo, de alguna forma, avanzando en los últimos años. Yo aquí me remito en primera instancia al debate que antes abría Indira, ¿no? Sobre que hay como dos modelos y quizás es muy técnico, pero que hay dos formas de que las instituciones públicas están implementando sus reglamentos, su reglamentación de participación. Y aquí quizás la reflexión hecha desde la experiencia, ¿no? De haber estado en gobierno y de luego estar en la oposición, ¿no? Y formar parte también de
de la sociedad civil organizada es que cuando se está en una fase, en un ciclo político, ¿no? Más de oposición, de contrapoder ciudadano, es muy importante que las herramientas de participación, que los espacios participativos estén lo más reglamentados posibles, ¿no? Creo que este es el primer elemento a poner encima de la mesa, ¿eh? Barcelona, quizás la principal herramienta que tiene la ciudadanía para defender la participación y para defender su voz hoy en día en la ciudad de Barcelona es el hecho de que existe un reglamento de participación con el que, como explicaba antes, pues recogiendo firmas, pues se puede convocar un proceso participativo, se puede dialogar sobre un asunto en el pleno municipal, se puede activar las formas de participación. Esto creo que es muy importante. Es verdad que a veces, cuando se está en el poder, la excesiva reglamentación puede convertirse en una telaraña, ¿no? Que dificulta, ¿no? Hacer cambios, implementar discrecionalidad, pero lo que vemos es que una vez se tiene una reglamentación, en momentos, ¿no? de recesión, en momentos pues en que hay una falta, sobre todo de iniciativa por parte de los gobiernos a la hora de mantener la calidad de los espacios democráticos, es importante que existan estos espacios, que estén reglamentados y que la ciudadanía pueda pedir que se activen. Nosotros, nuestra experiencia es que siempre hemos hecho política como movimiento ciudadano, siempre hemos hecho política al margen de los partidos políticos y siempre la hemos hecho desde los movimientos sociales, ¿no? Desde históricamente, desde el movimiento vecinal, desde el movimiento asociativo, desde el movimiento estudiantil. Y por lo tanto creemos que es muy, muy importante que, además como decía, de la propia infraestructura del ecosistema participativo que tenga una ciudad a nivel institucional, es muy importante también la salud democrática, ¿no? de todo este pozo, ¿no? De todo este ecosistema que no es formal, ¿vale? Pero que acaba nutriendo, ¿no? la agenda política y que vaya, que es imprescindible. Entonces, quizás serían las dos patas, ¿no? Para añadir una primera reflexión. La parte de la institucionalización en un reglamento que se puede activar, pero luego también la segunda cuestión, que es que haya realmente un contrapoder ciudadano que permita defender estas conquistas sociales. Acabo, en el caso de Barcelona, por ejemplo, la experiencia de presupuestos participativos que explicamos antes, pues algunos de los proyectos no había habido tiempo de implementarlos, porque los proyectos se votaron en 2021 y algunos eran proyectos complejos que requerían, ¿no? de obras más complejas, que requerían de procesos administrativos. Entonces las elecciones fueron en 2023 y algunos de los proyectos quedaron interrumpidos por el cambio de gobierno. Entonces, ha sido la propia ciudadanía que estaba detrás de las iniciativas de presupuestos participativos quienes han acabado contradiciendo la voluntad del gobierno, ¿no? Del nuevo gobierno, que decía, no, quizás no, en términos de transformación de la ciudad, ¿no? El nuevo gobierno considera que quizás hay que poner menos verde en el centro de la ciudad, quizás hay que sacar menos coches, que hay que construir menos carriles bici, y ha tenido la tentación, ¿no? de parar algunos de los proyectos de presupuestos participativos, pero ha sido la propia ciudadanía quien lo ha defendido, quien ha defendido la legalidad, ¿no? de estas actuaciones que, al ser vinculantes, tenían, ¿no? que acabar ejecutando, y aquí se ha generado también el conflicto de legitimidades del cual nos hablaba antes Felipe, ¿no? Entre los representantes públicos, ¿no? que forman un gobierno, que han sido elegidos democráticamente, y la legitimidad de la ciudadanía que ha participado de un proceso de democracia directa. Thank you, Mark. I'm going to try to we're running out of time, and that's my fault, but I want to get in questions to each of the other four panelists too that were mentioned by people in the audience. Indira, I'll read each question, then you can each answer. First was a question for Indira, was interested in what you're hearing a little bit more about what the impacts were there changes in physical behavioral mindset in Bogota regarding the retrofit of bicycles. Wanted to understand that impact and that you referenced. To Francesca, that's a question. Indira was from Scotland. Another question was to Francesca
about your theory of change, of deeply embedded in social movements and cities. And the question was, I wonder how she sees us turning the tide against the collapse in public competition in politicians and political structures. Some of the trolls, when this event structure went up, you saw people in both cities say, oh, Barcelona, Bogota, it's a bunch of corrupt politicians running everything, was a heavy, sort of social media example. I wonder how you, that question to you, Francesca. And then there was actually a question about, and maybe put this both to Felipe and Adria, reference the question to two questions really. One referenced the failure of the constitutional referendums that came out of citizens' assemblies, and in this group, I know the questions the government put on the ballot were not exactly the same as the ones that came out of the citizens' assemblies. But that, how do you sort of manage failure when these processes don't work that were being used very well here in Bogota and Barcelona, how you manage those? And then related, there was kind of a question about someone sort of suggesting a notion of I think the word used was franchising. The question has disappeared now from my my queue. But something that sort of, if there's a UN of cities, if there's sort of a way forward, it reminded me of some of the things mentioned in UCLG's and the organization that Adria is part of, the United Cities Pact for the Future of Humanity, which is an incredibly optimistic document since it has humanity having a future. But I wanted you to address that. But why don't we start with Indira, and that, is there more to say about the bicycles and its deeper impacts in Bogotá? Perfecto, gracias. Es una pregunta muy buena, muy relevante. Definitivamente ha tenido impactos y en muy poco tiempo, porque como lo decía, esto fue después de pandemia. En muy poco tiempo ha tenido un aumento en cultura ciudadana y en mayor conciencia relacionada con el cambio climático. Muchas personas que antes no usaban la bicicleta pueden hacerlo, digamos, y no solamente es a nivel de carriles, quizás no lo dije, Bogotá tiene ahora un sistema de bicis como el Bicing en Barcelona, y ahora tenemos bici, digamos, que tú rentas, ¿no? Con estaciones y con bicicletas que puedes usar y tienes estaciones para hacerlo. Esto es nuevo y ha tenido un impacto muy importante en términos de cultura de cambio climático y de cultura del ambiente. Esto yo resaltaría eso, digamos, se ha visto ese mayor impacto especialmente en jóvenes, ¿no? Creo que esto no lo hablamos, pero también el papel de la juventud en términos democráticos, también creo que esto podríamos, bueno, en otra ocasión volver sobre ello y hablarlo más. Thank you very much. Francesca, to that question of the lack of Yeah. structures. So, well, I think first of all, we should say that the way, for example, Decidim, or not only Decidim as a platform, but the entire participatory process was designed in Barcelona, in other cities, in other places, is obviously really to avoid this kind of polarization and trolling and, direct fake responses and this lack of spaces for honest democratic debate. So actually, I think it's really important the way you design these processes and the way you try to allow for a participation that's more articulated, that's based on real information, that's verified, that can be, that can be a process of deliberation. So you're actually trying to move away from this kind of like Pavlovian response on social media. So this is the first point. Then I think the second point, I think it was made also before by other speakers, is that democratic participation and democracy as a practice, it's about conflict, it's about dissent, and it's about how you respond to organized conflicts and dissent. I mean, this is part of the process. So you can't imagine to have a kind of a smooth thing where
just the leader is praised all the time. I mean, this wouldn't be a democratic process. And I think, for example, one example actually in Barcelona that was very clear about that is the Superilla, which you may be familiar with, which is one of the most ambitious urban planning process of the city of Barcelona, where we were all testing all kinds of participatory democratic processes, technological implementation, and so on, because it's very ambitious. It's removing cars from the city center. It creates new bicycle lanes, new parks. I mean, it really transformed the environment. And the first year when Ada Colau went on to implement the plan, we saw a lot of like demonstration against it, neighbors organizing against it, and so on. And I think it was really this mediation between different interests and the capacity to organize this conflict as well that resulted, also because the mayor had a vision, a long-term vision, and she was able to organize this kind of different interest that now probably is the most important project that is replicated across the world. So I think, you know, this is basically the response to the question. And then I would say also, in my viewpoint, the first question was like absolutely critical, because obviously we are talking about, oh no, I wanted to make a point, because some of the other speakers said, I think that democratic participation is happening in places where you have a dissatisfaction, yes, with the representative process. I don't know if I agree with this, because I do see, even where you have a representative democracy that that somehow function, we have strong need of revitalizing that, of rethinking, of enlarging the participation, for all the reasons that many of the speakers said. So somehow I think where you manage to introduce forms of participation, you are already in a more advanced stage of the representative system itself. So we don't see in polarization as an alternative, obviously, the participatory democracy with the representational, the democratic representative system, but a way to enhance it, to make it more modern, to make it more advanced, more capable of, you know, integrating the aspirations and needs of democratic citizens of today. Great. Thank you very much, Francesca. Felipe, Adria, this question of how one manages in places that have embraced the deliberative and citizen assemblies and the many public set up these things. How do you manage the failure, the perception of failure? You know, I mean, lots of times of processes fail, of course, but how do you reckon with that? How would you answer that concern? Bueno, Who wants to go first? arranco, voy rápido. All right, go ahead. Sí, yo diría que primero no hay soluciones mágicas, no hay herramientas mágicas, no hay mecanismos mágicos. O sea, yo creo que hay que innovar, hay que aprender, hay que usarlo y a veces se falla. O sea, yo creo que no hay que tener miedo también a veces no va a funcionar mágicamente, y si hay problemas complejos en la sociedad tampoco se puede esperar que se solucionen mágico. Yo creo que está muy bien dicho, son herramientas a menudo pues de mediación en conflictos. Se trata de, o sea, los conflictos están allí, lo que hay que hacer es cómo los conllevamos en una democracia. Se trata de eso, de pacificar los conflictos, no de que dejen de existir, ¿no? Creo que es muy importante el tema de las expectativas, ¿no? También cuando se ponen en marcha procesos, se despliegan procesos, creo que es muy importante clarificar muy bien las expectativas que se van a hacer. Creo, por ejemplo, un caso también que fue muy llamativo fue el caso del débat public, el Citizen Assembly que hicieron en Francia, que hizo Macron un poco para salir de la crisis, que fue una gran cosa, hizo un gran proceso, que además fue muy caro porque lo hizo a nivel nacional. Luego, en un momento dijo que sí, que iba a escuchar iba a atender todas las peticiones. En un debate súper interesante, la dinámica, la metodología. Al final, solo seleccionó, adoptó en su plan alguna de las que más le convenían, no aceptó todas. Claro, eso generó mucha confusión. Creo que también está el tema de, bueno, sí, yo diría, el tema de las expectativas creo que es fundamental, sí, de medir eso. Ya, como creo que poco tiempo deja Felipe, creo que sí. I'm going to want Felipe to get the last word here, but I just wanted to ask maybe one spin of the question. Ada Colau, the one and only Ada Colau, most activist mayor I've ever encountered, is no longer the mayor of Barcelona.
Claudia Lopez is no longer the mayor of Bogota. I mean, often these processes have needed champions in government, and one thing more. I mean, I guess one thing is with the losses, how, you know, if something fails, how vulnerable are these processes when leadership changes? I mean, I saw, you know, Seoul, which was a leader in this, lost a lot of its participatory processes after the suicide of its mayor in 2020. I'm curious what you think, Felipe. Have the last word here. Sí, bueno, estaba pensando todavía en la otra pregunta, pero voy a tratar de conectarlas. Bueno, esto yo creo que habla sobre también la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Que bueno, elegimos cuando votamos tratar de mantener esta continuidad. Yo creo que por ejemplo, en el caso de Bogotá, yo creo que se mantiene con Carlos Fernando Galán, que es el nuevo alcalde que comenzó este año. Pero esto creo que vuelve a hablar acerca del tema de la institucionalización y de cómo pensamos en la reforma de instituciones políticas. Y esto conecta con la pregunta que hacías, Joe, acerca de las asambleas ciudadanas. Yo creo que así haya casos de fracasos de las asambleas ciudadanas en materia de reforma constitucional, también hay casos de éxito. Y pienso que en el futuro, cada vez más la reforma constitucional será un tema en el que las asambleas ciudadanas tendrán un lugar protagónico. Yo no me imagino, tú te imaginas yo, por ejemplo, en este momento, una asamblea constituyente elegida en los Estados Unidos, por ejemplo. Esto sería una entre demócratas y republicanos. Entonces yo creo que realmente es ahí, ese es un lugar en el que creo que el sorteo va a tener un lugar muy protagónico en el futuro. Ahora, no estamos todavía ahí, estamos en un escenario muy preliminar. Por lo que estamos en un escenario preliminar, yo creo que es importante tener presente que tiene, precisamente porque estamos en este mundo de legitimidades compartidas. Entonces, claro, tiene que haber también un respeto, una deferencia por las autoridades elegidas, por los políticos elegidos, porque ellos también tienen su propia legitimidad. Pero lo que yo creo que es muy importante en cualquier caso, Joel, cualquier caso de asambleas ciudadanas, es que si hay un desacuerdo, se expliquen las razones del desacuerdo, se expliquen los porqués del desacuerdo. La democracia no pierde o no fracasa cuando no se hace lo que yo quiero. No funciona de esa forma. Se puede hacerlo, uno puede perder elecciones y la democracia sigue funcionando. No es la derrota lo que califica mal la democracia, sino el mal diseño de los procedimientos y la falta de explicaciones. Yo creo que la presencia de explicaciones es muy importante en materia de asambleas ciudadanas. And then we have to leave it there. This ends our family reunion of these two cousins, as Indira called them, Bogota and Barcelona. And maybe we all get together again, perhaps over coffee in, you know, Ciudad Bolivar or La Mina or Gracia or Chapinero. Thank you all very much. And thanks to Bergeron and thanks to our translators. Good afternoon, good evening. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas. Gracias.